Hola, muy buenas tardes a todos. Me da Todo- mucho gusto que nos acompañen en esta ocasión. La verdad es que el 20 de noviembre aquí en México, como en todos, somos muy fiesteros. Y me encanta cómo en estos días vivo cerca de unas escuelas y veo que pasan vestidos con la ropa revolucionaria de ese entonces, ¿no? Representando a aquellas personas valientes que gracias a ellos, pues ahora podemos gozar de un México mejor que en el cual nuestros ancestros vivieron y seguramente fue muy difícil. Gracias. Precisamente hoy, 20 de noviembre, pues festejamos aquí la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que fue un movimiento que duró durante algunos años y fueron épocas difíciles. Como en cualquier guerra, en cualquier contención entre países, entre pueblos. Fue una lucha interna que hubo aquí en México, ¿verdad? Cansados de que el gobierno pues ejerciera ese injusto dominio en muchos aspectos. Voy a compartir pantalla para que podamos pues ver la presentación que en esta ocasión les preparé. Y permítanme un tantito, déjenme buscar con sonido. Ok, porque vamos a escuchar precisamente alguna de las canciones. Ustedes me dicen si ya lo logran ver mi pantalla y si logran ver mi presentación. Está cargando. Ya, Ya, hermana. excelente, gracias. Pues bueno, ahora eh, voy a empezar con esta pequeña remembranza que hice de la revolución muy cortita, pero para que los demás comprendan un poquito de la música que en ese entonces, bueno, se escribió y que aún en nuestros días seguimos disfrutando de ella. Hermana, ay, ¿quién está? No, no las logro ver a todas, pero ¿quién me hace favor de leer? Hermano Hernán, por ahí vi que estaba aquí presente, si me hace favor de leer esta primer diapositiva, si es tan amable. Claro que sí, hermana. Gracias. Dice así. Pero le aumento un poquitico. Dice así. Dice, la Revolución Mexicana fue un conflicto armado haciendo que, iniciando el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco E. Madero contra el presidente Porfirio Díaz, impulsado por el descontento social, las desigualdades, la falta de libertades políticas y las injusticias agrarias. Se convirtió en una guerra civil que transformó radicalmente el país. Suele ser considerado como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México, culminando con la promulgación de las constituciones de 1917. Gracias, hermano Hernán, muy amable. Así es, Gracias. ¿verdad? Fue, como dice aquí, un movimiento armado que inició en 1910 y terminó en 1917 con, pues, con la presentación de esta Constitución de 1917, pues que aún hasta la fecha, ¿verdad? Todavía sigue vigente a muchos puntos que ahí están. De hecho, nuestra constitución actual en México, pues se basa en esta constitución. Entonces fue un movimiento que nuestros familiares, fíjense que lo curioso aquí, yo sé de la Revolución Mexicana, pero nunca había analizado en mi árbol qué familiares, qué antepasados
habían participado en ella. Entonces, hoy, bueno, en esta ocasión que tuve la oportunidad de preparar esta clase, pues ya pude ver las edades que tenían ellos, pude identificar que algunos eran niños, algunos eran jóvenes, pues los bisabuelos en este caso que vivieron en ese periodo iniciaban recién con su familia, ¿no? Entonces, pues fue de verdad, hubo muchos acontecimientos catastróficos. De hecho, no sé si alguien recuerda, pero Benjamín Monroy, acá por Hidalgo, por Guerrero, por esas partes de aquí de Hidalgo, él de hecho perdió la vida. Él fue uno de los pioneros bueno, el mormonismo, ¿verdad? Que en aquel entonces se utilizaba ese término. Y llegaron no me acuerdo si eran zapatistas o eran villistas, pero lo tomaron y le dijeron que negara que era mormón. Disculpen por utilizar la palabra, pero así está en la historia, porque así se ocupaba anteriormente, ¿verdad? Ahora sabemos que el nombre correcto es de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero en ese entonces a él, pues ya amarrado y para fusilarlo, le dijeron, pues niega que eres mormón, si no te vamos a matar. ¿No? Y finalmente, pues él no negó que era de la iglesia y dio su vida, ¿no? Entonces, como él, pues en mi familia, yo hasta ahorita, pues no sé de nadie que haya, que haya pasado por eso, pero seguramente fueron tiempos difíciles. Voy a pasar a la siguiente. Ay, no me responde. Permítanme tantito. Ok. La siguiente, muestra alguno de los personajes que destacaron en este tiempo. Incluso yo he escuchado a algunos miembros de la iglesia que me han dicho, yo soy descendiente de Pancho Villa, ajá, o de Venustiano Carranza, de Madero. No sé si aquí en los que hay de los mexicanos que están aquí en la reunión tengan alguna descendencia de alguno de estos personajes que participaron en la revolución. ¿Hay alguien? Yo, Hermana uno de Denise, ¿usted? Wow, mi tío cuéntenos. abuelo, que yo no conocía abuelos, pero bueno, ellos fallecieron antes que yo, unos antes que naciera y los dos últimos cuando yo tenía 2 años. Entonces, a quien adopté como abuelo fue a este tío, mi tío Francisco. Entonces, él anduvo con mi Emiliano Zapata. Él decía, cuando iba yo en la revuelta, ahí estábamos. Y me contó muchas cosas acerca de la revolución, acerca de los ideales de ese tiempo, acerca de cómo ayudaban a las personas. Y también me contó en alguna ocasión que a él le llegó el- la historia de que en Chihuahua llegaron el grupo de Francisco Villa, sitiaron una parte de, me imagino que era de la colonia de la iglesia de ahí en Chihuahua. Y entonces tenían la, mm, eh, el mandato de matar a todos los güeros. Sin embargo, cuando se percataron de esto, yo me imagino, porque esto no me lo platicó mi tío, me imagino que oraron y eso es lo que le sorprendió a mi tío, que ese otra persona que anduvo con Francisco Villa, él le comentó, dice, no sé qué pasó, dice, pero de pronto
Mi comandante dijo, no, vámonos, estos no hacen nada. Dice, y estos ni se meten. Y se fueron cuando tenían la encomienda de matar a todos. Entonces ahí eso me lo platica cuando era yo jovencilla. No conocía la iglesia y cuando la conocí, supe el porqué. Pues se los comparto a ustedes. Gracias, hermana Denise, qué bonitas historias, ¿verdad? ¿Alguien más iba a hablar? Bueno, ok. Bueno, sí, gracias, hermana Denise, por contar esta historia y qué bonito que tuvo la oportunidad de usted, pues, convivir con su tío que le contó esta experiencia, ¿verdad? Yo recuerdo que también mi abuelita Elisa, por parte de mi papá, su mamá, eh, ella me decía, ellos vivían en Veracruz, en la capital, Jalapa, y ellos, su papá tenía una hacienda y se dedicaba a hacer, vendía chorizo, vendía carne, vendía productos derivados de la leche como el queso, los jamones serranos, muchas cosas. Y entonces fue una época difícil para ella porque pues ella era pequeñita. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de las edades que en este caso mis familiares tenían, pero realmente fue una época difícil. Dice que llegaban y arrasaban con todo, ¿no? Se llevaban todo lo que mi bisabuelo tenía y bueno, era como para contribuir un poco a la causa, ¿no? Y uno ahora yo pudiera decir, no, pues qué malos, ¿no? Porque les quitaban, pero pues realmente fueron personas también que lucharon por el bien de México con sus errores, seguramente que sí, como todos los cometemos, aun cuando la causa era buena, pues a veces se cometen errores, ¿no? Pero aún así pues mi abuelita decía que llegaban y pues se los daba mi bisabuelo, porque pues también no se podía oponer, ¿no? Con hombres que llegaban armados y pues de alguna manera pues contribuyó también a la lucha. Entonces, pues la verdad es una historia de México bonita por un lado y triste también por otro, pero bueno, fueron nuestros héroes de la patria, ¿no? Que también pues dieron de alguna manera estabilidad a nuestro país y gracias a que ellos fueron valientes, pues ahora podemos gozar de muchas bendiciones. Ahora, respecto a las muertes que hubo de la revolución, pues aquí dice que hay muchas causas, que no se sabe exactamente el número, ¿no? De hecho, dentro de mis familiares, hubo algunas muertes de pequeñitos. En el acta que he encontrado no especifica, ¿verdad? Por qué fallecieron esos pequeñitos, pero dice que hubo como enfermedades también, hubo hambrunas y pues dice que es difícil saber una cantidad exacta de todos los que fallecieron, ¿no? Pero aquí como dice, entre 1.5 y 3.5 millones de personas se estima que pudieron haber muerto. Aquí podemos ver algunos de mis familiares en mi árbol, ¿verdad? Este, a ver si me hace, ay, pero bueno, no se alcanza a ver. No me quiero salir porque vaya a ser que vaya. Pero aquí en mi árbol, aquí en medio, ahorita no se alcanza a ver, después se los voy a presentar ya en la página web, pero aquí estoy yo, ¿verdad? Y pues por lo menos mis abuelos y mis bisabuelos son los que vivieron en esa época, como les decía, por parte de mi línea paterna, ¿verdad? Pues ellos prácticamente estaban empezando con su vida matrimonial y tenían sus niños, algunos jóvenes, algunos más pequeños. Más adelante vamos a ver un poquito más. Bueno, pero vamos a ver el tema de esta clase, ¿verdad? Durante esta lucha, durante esta revolución, pues se hicieron muy comunes los corridos. Los corridos de la revolución son expresiones musicales que narran eventos históricos y sociales.
sirviendo como una herramienta de comunicación y protesta durante el conflicto armado de 1910 a 1920. Vamos a empezar con este primer corrido que se llama La Adelita y es una de las canciones más populares de la Revolución. Se convirtió en un himno representativo de ella, celebrando la valentía y la resistencia de las mujeres que lucharon por un futuro mejor. La canción se asocia a Adela Velarde Pérez, nacida en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 1900. Fue una enfermera que se convirtió en un símbolo de las soldaderas, quienes desempeñaron roles cruciales como la atención a los heridos, cargaban el armamento, también se encargaban de los alimentos y en ocasiones también iban frente de la batalla. ¿Sí? Ella es nieta del general juarista Rafael Velarde y Adela heredó pues ese legado, ¿no? De lucha y patriotismo de parte de su padre. Entonces vamos a escuchar un poquito acerca de esta canción, ¿sí? Entonces aquí vamos a verla. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita. Hasta el mismo coronel la respetaba y se oía que decía aquel que tanto la quería. Y si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, te compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Bueno, como ustedes pueden ver, es un corrido muy contagioso, ¿verdad? Invita a bailar y es bonito, como les decía hace un momento, que salí aquí al mercado, pues paso por las escuelas y los niños desde el preescolar, la primaria, la secundaria, todos vestidos, ¿no? De Adelitas y la verdad es hermoso poder ser parte de la historia de estas mujeres, que en este caso esta canción, ¿verdad? Representa a las mujeres que en ocasiones, si es necesario, pues pelear por nuestra patria, pues lo hacen, lo hacemos, ¿no? Entonces el Señor pues ahora no nos ha dado esa oportunidad, ¿verdad? Son otros tiempos, pero debemos estar agradecidos por todas estas personas que pues de alguna manera sí lo hicieron. Otra de las representaciones, de hecho, las mujeres en la revolución tuvieron mucha participación. Aquí nosotros vemos en esta imagen, por ejemplo, ¿verdad? Como estas mujeres, aquí vemos, ¿verdad? Pues con ese ímpetu que tenían de poder mejorar la situación que muchas de sus familias vivían, pues tomaron las armas, ¿verdad? O participaron de alguna u otra manera. También fue una época difícil porque, como les decía, también, pues algunos de los villistas, carrancistas, pues cometían también ciertas pues cosas que no eran buenas, como llegaban y abusaban de las mujeres, ¿verdad? Esa es la parte negra de la historia, pero bueno, de alguna manera sabemos
que fue una época de lucha difícil, como en el mundo actualmente tenemos otras similares, pero bueno, agradecidos por Dios de poder estar en este momento y poder ser parte de las bendiciones, ¿no? Hermana Denise, tiene su manita levantada. Hermana Denise. Está silenciada. Sí, perdón. Hay a la fecha hay grupos de mujeres que pues siguen luchando por diferentes causas. Y entonces a ellas, a la fecha, les siguen llamando Adelitas. Los grupos de esas personas les dicen Adelitas. Y sí es importante que pues se les reconozca porque esto es herencia, herencia de la revolución, que las mujeres fueron una parte esencial de la lucha por la revolución y el cambio en nuestro país. Entonces, solo eso. Gracias. Gracias, hermana Denise. Sí, ciertamente, ¿verdad? Actualmente las mujeres ya no toman, pues, literal las armas, las pistolas o, bueno, ahora tantas armas modernas que hay, ¿verdad? Pero sí siguen con ese entusiasmo para poder mejorar la situación, ¿verdad? Sí, hermano Hernán. Sí, quería compartir algo, por lo menos me gusta mucho lo que es mucho la historia de todos, sí, de ustedes los mexicanos y todo. Siempre me veo las películas mexicanas y me fascinan y toda la revolución. Pero hay algo que me gusta a mí, es por lo menos lo que cuenta usted, hermana Elisa, es mi abuelo, mi bisabuelo fue un revolucionario aquí en Colombia y era también, pues, ¿cómo le podemos decir? Revolucionario, pero siempre era justo, porque siempre estaba del lado del pobre. Entonces, se me viene a la mente toda esa gente que pelearon y todos eran unas personas que siempre estaban al lado de las personas que eran humildes, que no les quitaran las cosas o también ellos necesitaban para poder alimentarse también. Pero me gusta por lo menos es el amor que ellos hacían por tener un futuro mejor para nosotros. Es, entonces yo ahora me ponía a pensar eso, lo de Adelita, y yo digo, ustedes las mujeres son muy valientes, ustedes son tan especiales que nosotros debíamos de valorarlas tanto que, o sea, yo las felicito siempre a todas ustedes y que Dios me las bendiga, pero así como Adelita, ustedes y todas las mujeres del mundo son muy valientes, acompañan a cada persona, a sus esposos y a nosotros, pero quiero traer a colación a mi abuelo era, ahí fue cuando mi abuelita se conoció con mi abuelo y, y yo digo siempre, quisiera conocer, me hubiera gustado haberlo conocido, pero nací en otra época, pero siempre tendré ese recuerdo de ellos. Gracias, hermana Elisa. Gracias, hermano Hernán, gracias, gracias. Y sabemos, ¿verdad?, que en la iglesia, pues somos valoradas las mujeres y, y somos parte, ¿no?, de los hijos de Dios que estamos dispuestos a poder servir y a poder, incluso si fuera necesario, pues también pelear por nuestra nación, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias. Vamos a ver ahora esta canción que es La Marieta. Este personaje identificado con el periodo de la música ranchera se refiere a una joven que sirvió en las huestes de Pancho Villa y que aunque no se menciona específicamente en la Revolución, se presenta en un tono pícaro que refleja la vida de las mujeres en este contexto. Vamos a escucharla. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos y lo que dan son puros palos. Su mamá dijo a Marieta, deja ya la
atención, déjate crecer el pelo y el vestido tan rabón, porque la mujer que tiene el vestido tan cortito, cuando llega hacia agacharse se le mira muy bonito. Marieta, no seas coqueta, porque los hombres son muy malos. Promete muchos regalos y lo que dan son puros palos. La Marieta fue un mandado que su mamá le encargó, pero estando en el mercado a su novio se encontró. Cuando regresó a su casa, su mamita le pegó, porque un quinto del mandado en la calle lo perdió. A la pobre de Marieta se le quemó el delantal, y si no lo apaga pronto la quemada que se da. La Marieta fue a los toros, su mamá no lo sabía, porque andaba de coqueta con los de caballería. Marieta, no seas coqueta, porque... Bueno, yo creo que hasta ahí, ¿verdad? De Marieta, que bueno, habla de las mujeres en ese entonces, ¿verdad? Que como en todas las épocas, pues a veces somos coquetas, ¿verdad? Pero bueno, también en la revolución así se daba. La siguiente canción es la Rielera, que en este caso, bueno, está interpretada por Lola Beltrán, una excelente cantante de música ranchera aquí en México, que ya falleció, ¿verdad? Pero bueno, dice, La Rielera es un nostálgico corrido que narra la historia de una mujer y su amor por Juan, quien es su vida y su más grande querer. A través de las metáforas y descripciones pintorescas, la canción evoca el ambiente de la Revolución Mexicana y la vida en el ferrocarril. La Rielera es tratada como una mujer fuerte y decidida, dispuesta a luchar por sus creencias y proteger a sus seres queridos. Con un toque de romance y aventura, La Rielera es un emotivo relato que resuena con la pasión y la fuerza del folclore mexicano. Vamos a escucharla. El maquinista en camino, siempre en su sitio va fiel. Cuando la locomotora va caminando en el riel, toditos los garroteros y fogoneros también llevan en riesgo su vida entre la rueda del tren. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi amado, yo soy su querer. Siempre me dice cuando se va, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Sí, porque me ven polainas, piensan que soy militar. Yo soy puro garrotero del ferrocarril central. Traigo mi par de pistolas para salirme a pasear. Una es para mi querida y la otra es para mi rival. Yo soy rielera, tengo mi Juan, él es mi amado, yo soy su querer. Siempre
siempre me dice cuando se va, adiós mi rielera, ya se va tu Juan. Bueno, yo creo que hasta ahí porque ya se repite, pero me encanta esta parte de la rielera porque así, pues en la iglesia, ¿verdad? Sabemos que el matrimonio, la familia es la parte central del evangelio y del plan de nuestro Padre Celestial. Entonces, el saber que en aquel momento, en aquellos momentos de guerra, de revolución, de tantas cosas que pasaban, el que la rielera, ¿verdad? Como su esposa se preocupara por su esposo, por su Juan en este caso, ¿verdad? Y que representa como también, pues, nosotros actualmente cuidamos de nuestros hijos, la mayoría, algunas tienen que salir a trabajar y también es parte de poder vivir en estos días, ¿no? Pero el que podamos apoyar a nuestros esposos, así como esta rielera apoyaba a su Juan y lo iba y lo esperaba cuando llegaba y cuando se tenía que ir, le tenía comida preparada. La verdad es que es de admirar, ¿no? Como esta es una canción y representa lo que en aquel entonces pues las mujeres vivían también, que sus esposos tenían que estar al frente, ¿no? Y se tenían que ir. Y así nosotros también en la actualidad, nuestros esposos, pues su responsabilidad sagrada es salir por el sustento y no sabemos a qué cosas se tengan que enfrentar durante el día, pero sí sabemos que al hacer una oración y tenerlos presentes, ¿verdad? En nuestro hogar, incluso nuestros hijos, hacerles recordar que ellos salen a buscar el sustento y que no es fácil para ellos. Entonces me encanta esta parte. No sé si alguien quiere comentar algo o me sigo al siguiente, ¿no? Entonces vámonos a la siguiente. La siguiente se llama La Cucaracha. No sé, hermanos de Argentina, de Perú, de Colombia que están conectados, ¿ustedes han escuchado estas canciones allá en sus países? El hermano Hernán comentó, ¿verdad? Que pues ve las, las películas mexicanas y de la revolución, pero ¿alguien más ha escuchado estas canciones? Me gustaría saber. Adelita. Ajá, ok, Adelita. sí, la reconocida. Sí, sí. Ajá, Y sí, creo sí. que, bueno, la cucaracha también. ¿Y sabe usted, hermana, a quién iba a cantar esta canción de la cucaracha? Yo, la verdad, me encantaba y la escucho, pero la verdad no sabía a quién estaba dirigida. ¿Usted sabe a quién estaba dirigida esta de la cucaracha? No, la verdad que no. Lo que sí estoy encantada, hermana Elisa, no quería interrumpir, pero me encantan los videos porque son videos de la época. O sea, me quedé fascinada con eso. Dije, qué belleza porque son videos antiquísimos, ¿no? Me encantó eso, pero no, de la cucaracha no. Así que ahora entiendo que voy a aprender. Sí, sí, Gracias. fíjese que, gracias, hermana Silvana. Sí, dice, La Cucaracha es un famoso corrido mexicano que se popularizó durante la Revolución con letras que critican a figuras políticas de la época. Es un himno revolucionario que evoca el espíritu de lucha y sacrificio de los revolucionarios mexicanos durante esa etapa. La letra hace referencia a perdón, a la carabina 30 y 30, un rifle que fue utilizado por los combatientes rebeldes y se convirtió en un símbolo de resistencia contra el régimen. Ay, no, bueno, aquí como que se saltó. Bueno, perdón. Representa como la burla que tenían en cuanto a uno de los presidentes que hubo, Victoriano Huerta, el cual se rumoraba pues que era adicto a la marihuana y muchos pues no estaban de acuerdo con él porque pues seguía ejerciendo injusto dominio, ¿no? Seguía aplicando muchas cosas en contra de los que sembraban la tierra, de los que tenían que trabajar y pues tenían que pagar muchos tributos y todo eso. Entonces,
pues es principalmente como en contra de la política, ¿no? Precisamente por la cual luchaban en la revolución. Vamos a escucharla. Y cucarachita, vámonos. Dale, Juanito. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. Ya se van los carrancistas, ya se van para Perote, y no pueden caminar por causa de sus bigotes. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. Rásquele, Pablito, rásquele. Dale, compadre. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla pa' ponérsela al sombrero del señor Francisco Villa. La cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha. Ok, pues aquí está otra de las formas, ¿verdad? Había varios eh, fuertes, unos luchaban contra otros y este pues también es una de representación, ¿verdad? Como pues los diferentes grupos de Carranza, de Madero, pues algunos no coincidían y luchaban también entre sí, y bueno, pero bueno, finalmente fue una época que nos trajo pues mucha de la soberanía que ahora tenemos. Ahora, por el tiempo ya no voy a pasar las otras, pero ya, pues ya nos dimos una idea, ¿verdad? De estos corridos, qué representaban, qué representan ahora que nosotros actualmente los cantamos, nuestros padres, a mi papá, por ejemplo, le encantaba, él tenía discos y nos los ponía y es como yo pude pues crecer con esta música, aparte de en las escuelas, ¿no? Siempre se hacen en estas fechas pues representaciones y es muy, muy bonito pues, saber de la historia. Vamos a ir a la aplicación, a la página de Family Set si gustan practicar y tienen abierto y tienen la oportunidad de tener su computadora, pues me gustaría que fueran a esta parte de lo que es recuerdos. Ustedes entran a la página principal de Family Cert y se van aquí a recuerdos. Y bueno, aquí vamos a poder nosotros, yo en esta ocasión, como les decía al inicio, no había yo recapacitado, ¿verdad? En qué familiares habían estado en esa época de la revolución. Y bueno, ahora que ya hice un análisis, pues voy a agregar una pequeñita historia de quienes vivieron de mis familiares, ya sea de niños o de mis bisabuelos que estaban recién formando su familia. Entonces voy a agregar aquí, voy a agregar en recuerdos, voy a escribir una historia. ¿Sí? Y para ello voy a agregar unas imágenes. Primero voy a agregar el título de la historia, que es familiares que participaron, o bueno, que vivieron más bien durante la Revolución Mexicana. Sí, y bueno, aquí yo ya tengo, preparé en Word
este resumen, que es el que voy a poner. Aquí viene la historia que les decía que mi abuelita Elisa nos contaba acerca de los productos ay, que ellos pues tenían que dar, ¿verdad?, los revolucionarios. Entonces, bueno, voy a ir nuevamente a lo que es la página de FamilyCert y aquí yo ya lo resumí, ya lo puse, ¿sí? Entonces aquí ya va a quedar parte de la historia. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo a mis bisabuelos paternos, ¿verdad? Que ellos, bueno, mi bisabuelo paterno, él era francés, pero se casó aquí en México con María Donaciana, que era mexicana, ahí de Jalapa, y él tenía 43 años y su esposa tenía 33 años cuando inició la Revolución Mexicana. Tenían sus hijos, Agustín de 12, Isabel de 10, Gil de 9, José de 7. Murieron sus hijas María y Juana en 1911, o sea, a un año de haber iniciado la revolución, de 5 años y de un año murieron, ¿verdad? Entonces, buscando un poquito de la información, muchos niños murieron, mucha gente, ¿no? Por las enfermedades. Les decía que en el acta de defunción de ellas no he encontrado nada que diga, pues, que murieron. Hubo, por ejemplo, en esa época la influenza. Desde aquel entonces venía ya ese término. Yo pensé que era algo nuevo de estos últimos años, pero no, dice que durante la revolución murieron muchos de la influenza, ¿no? Y pues sabemos que los niños a esa edad pues son más susceptibles. Por el otro lado de mi línea materna, mi bisabuelo Cándido Carret, bueno, de la línea materna de mi papá, perdón, mi bisabuelo Cándido tenía 35 años, su esposa 34 y tenían a su hijo Constantino de 18 años, a Cándido de 14, a José de 9, Elisa de 7, Rufino de 5, Victoria de 3, Roberto que nació, ¿verdad?, durante la revolución, al igual que Jaime y Angelina. Eh, y bueno, también Delfino. Mis bisabuelos maternos, también mi bisabuelo Fidel Ricardo era pues un jovencito, ¿no? En aquel entonces también se casaban muy jóvenes. Él tenía 16 y su esposa tenía 13 años. Sus hijos, Fidel, que fue el único hijo que tuvieron, nació en 1913, o sea, en 3 años, ¿no? Que había iniciado la revolución y seguramente fueron tiempos muy difíciles, ¿no? El poder dar a luz, el poder llevar el embarazo, el trabajo del esposo. Entonces, pues no tengo historias más específicas, pero bueno, ya, pues quise poner esto, ¿verdad? Pues haciendo Ana, remembranza de que ellos vivían. Sí, adelante. sí, en esa época eh, estoy leyendo en los registros que hay, eh, que se hace, que estamos haciendo en realidad. eh, en esa época había mucha fiebre amarilla, mucha viruela, había muchos niños y mucha gente también moría del tifo y después sobre todo de la influencia española, ¿no? Que causaron mucho estrago en esa época en México. Incluso estas epidemias eran muy agravadas porque he encontrado registros, o sea, algunos que de inacción, es decir, de hambre, han fallecido también. En muchos registros sale esta historia, digamos, ¿no? De que fallecieron esa gente en esa época. Sí, gracias, hermano Ricardo, por su aporte. Sí, ¿verdad? Muchas enfermedades, muchas situaciones difíciles de los médicos, me imagino, el medicamento, pues bueno, en aquel entonces no sé si había medicamentos como tal, pero sí, muchas muertes, ¿no? Entonces, pues no fue fácil para nuestros familiares que vivieron en esos años y que perdían a sus jóvenes, a sus pequeños ellos mismos, ¿no? Quedaban viudas, quedaban viudos y solitos tenían que salir adelante. Ok, entonces aquí pues voy a agregar un lugar, aquí Pachuca Hidalgo, porque yo le estoy agregando. Sí, ellos eran de Veracruz y de la Ciudad de México principalmente.
pero bueno, voy a poner el que yo, desde donde yo lo estoy agregando y la fecha hoy que es 20 de noviembre, precisamente recordándoles y pues siendo parte de alguna manera de su historia, ¿no? Y aunque no tengo más, pero bueno, es lo que tengo y qué bueno que puedo hacer. Ok, ahora voy a agregar a las fotos de alguno de ellos, de los que tengo. En este caso, yo lo voy a seleccionar de galería porque tengo fotos de algunos de ellos, entonces lo voy a agregar. Yo ya creé un archivo para que fuera un poquito más rápido y yo lo titulé La Revolución Mexicana. Si ustedes se pueden ver a mano izquierda, nosotros podemos ir creando algunos archivos e ir agregando algunas fotos a estos archivos. Entonces yo aquí ya tengo el de la Revolución Mexicana. Aquí ustedes lo pueden ver. Yo le doy clic porque desde ahí los voy a juntar. Entonces yo voy a seleccionar cada uno de las fotos que yo subí a ese archivo, ¿verdad? Aquí es mi abuelita Elisa, que es la que tenía, estaba pequeñita. Ellos son mis abuelos, que bueno, estaban niños también. Él es mi abuelo, también estaba niño. Y ellos son mis bisabuelos paternos, que son los que estaban recién formando a su familia, ¿no? Y bueno, este es mi abuelo, hermano de mi abuelita Lucha, mi abuela materna, esta es mi bisabuela. Entonces, pues ahí, aunque no fue en esta edad cuando ellos estaban pues más jóvenes, ¿verdad? Pero bueno, de alguna manera lo voy a respaldar con eso. Entonces ya nada más es de ir seleccionando cada una de las fotos que nosotros podemos ya tener en archivos de cualquier historia que ustedes puedan contar. El hermano Hernán que decía de sus abuelos que allá en Colombia también y familiares que tenía, entonces nosotros podemos hacerlo así. Yo le voy a dar aquí agregar, voy a hacerlo público, todas son personas ya fallecidas, entonces lo voy a hacer público, ¿no? Y bueno, finalmente déjenme ver por qué me regresó. Ok, ay, como que no lo quiso. Ah, permítame, creo que no está funcionando la página porque no me permite terminar de hacerlo. A ver, vuelvo a seleccionar las fotos. Ujú. Ok, y agregar. Ya lo hice público. Ok, esta configuración para mantener tal los seleccionados. Mantener la configuración visual actual. Ay, no, público. Ok, entonces, pues ya, pero no me permite seguir, no veo lo demás. O me está estorbando esto. A ver, permítanme, voy a mover el. Ay, no, ya dejé de compartir, ¿verdad? Es que quise moverlo porque creo que me está estorbando para poder seguir. ¿No es guardar visibilidad, hermana? ¿Es guardar? Me lo cambia, a ver, permítame, es que no me deja ahora compartir. A ver, déjenme ver qué está pasando. Permítanme un momento, disculpen. Ya está ahí en pantalla. Ok, compartir. Ahora sí, ya me regreso. A ver, sí, tener la configuración. Mm. Permítame, es que me estorba también. Acá está. A ver, le pongo ahí guardar la visibilidad. Ajá, ahora sí, gracias, hermana Silvana. Sí, sí, era ese. ¿Verdad? Entonces ya ustedes pueden ver, ay, la fecha no se seleccionó bien. Aquí ya me dice que las fotos fueron adjuntadas correctamente y entonces ya nada más lo que queda es la fecha del día de hoy, que no, 20 de noviembre de 2025, que es cuando lo estoy agregando y ahora sí le pongo en siguiente. Sí, y bueno, no me regresa. Ah, bueno, a ver si aquí agregar. Se cargó satisfactoriamente familiares que vivieron durante la revolución. Y aquí ya se está cargando, ¿verdad? Entonces ya como ustedes pueden ver, pues así podemos nosotros agregar parte de los acontecimientos de los cuales vivieron algunos de nuestros familiares, como en este caso
pues fue el de poder tener presente a aquellos familiares en mi árbol que, bueno, tengo fotos de ellos y que pude cargar como haciendo remembranza de cuando vivieron en esta época. No sé si haya preguntas, comentarios. Hay una historia en, en México de la iglesia muy interesante que muchas veces se la suele pasar en videos si uno la busca, ¿no? Sobre todo en la época de Pancho Villa, incluso decían que Pancho Villa después se termina, eh, no recuerdo bien si él termina siendo miembro de la iglesia o alguien bautiza a él también, algo que él empieza a proteger a los miembros, puede ser algo de eso, no sé, no recuerdo bien en este momento, pero sí recuerdo esa serie documental que circula mucho en internet si uno lo busca. Ah, gracias, hermano. No, no había escuchado al respecto. Sí supe que, bueno, que ya finalmente muchas de estas personas se bautizaron. Algunos son, como ya había yo mencionado al inicio, descendientes de alguno de ellos. Y he escuchado, he conocido, ¿no? Tenía yo una amiga que era descendiente de Francisco y Madero, no recuerdo ahorita, pero sí era descendiente, no, de Pancho Villa, perdón, y ella lo tenía en su árbol, entonces sí, sí, ya está bautizado, pero sería muy interesante, hermano, si lo tienen o lo pudiera compartir posiblemente, ¿verdad? Y sí, fueron tiempos difíciles porque en esos años también para la iglesia, que pues no eran muchos los miembros, fue difícil, ¿verdad? Allá en Chihuahua, acá en Hidalgo, como ya les comentaba, ¿no? La muerte de Benjamín Monroy, que es uno de los pioneros de la iglesia aquí en México, que él prefirió morir ante alguno de los seguidores de Villa. Finalmente murió, ¿verdad? Porque no quiso negar que era miembro de la iglesia. Pero sí, seguramente, pues en mi árbol no hay algo así específico de alguna historia eh, que descendamos de algún familiar que haya muerto, pero sí parte de la iglesia, sí hay historias, ¿no? Que están registradas y que, bueno, de alguna manera podemos acceder a ellas. Pero gracias, hermano, Ricardo, también por recordarnos, ¿verdad? Que sí, dentro de la iglesia fue una época también difícil y puede ser bonita, ¿verdad? Así como lo dice el hermano, si nos puede compartir usted el link y la tiene por ahí, pues sería bonito e interesante también ver cómo influyó la iglesia en aquel entonces, ¿no? Con algunas de las Sí, personas. Ujú. sí, decía algo, si no recuerdo bien, este, más allá que ellos atacaban mucho lo que eran, en aquella época, puede ser una colonia o una ciudad de Dublán y de Juárez. Dice que allí ellos habían, Pancho Villa se había beneficiado mucho por todos los suministros que daba la iglesia a los miembros, se había beneficiado. Incluso los líderes de esa época con él tenían una excelente relación de confianza y bueno, es así como la iglesia también históricamente se empieza a beneficiar de ese entorno y bueno, este, la historia dice que al final Pancho Villa no fue tan hostil con los miembros de aquella época, ¿no? Con los mormones, como se le conocía. Ujú. Sí, sí, gracias. Sería interesante, ¿verdad? Seguir investigando. Gracias, hermano. Ricardo, hermana Denise. Otro participante de la revolución fue Felipe Ángeles. Este fue un militar, artillero y héroe popular de la revolución. Él fue el único, hasta la fecha no se sabe de más, el único militar que apoyó la causa democrática
junto con Francisco Villa. Él, nosotros conocimos a su nieta, vivía aquí en Toluca y nos platicaba de su abuelo. Entonces sí hay varios miembros de la iglesia que pues estuvieron, como decía mi papá, en la revuelta. Y a él, a los militares no les decían militares, les decían pelones, porque como tenían que llevar su pelo muy recortado, parecía que estaban pelones, y ese apelativo les pusieron, el de pelones. Así es que eran los revoltosos y los pelones. Gracias, hermana Denise. Sí, qué bonito. Aquí hay museos también de Villa, sí, de Villa, ¿no? Ahí está la historia de también Madero. Entonces, hablar de política luego dicen que no es aconsejable, ¿verdad? Porque pues algunos defienden a unos, otros a otros. Pero bueno, finalmente son nuestros héroes patrios que tuvieron el valor, ¿no? Cosa que a lo mejor luego yo no lo tengo. Como miembros de la iglesia, el profeta, los líderes, los apóstoles nos han aconsejado siempre apoyar y defender las causas justas, pero con medida, ¿verdad? Y pues también respetando siempre las leyes, es algo que a mí me encanta. No, nunca nos van a decir, no, pues no apoyes a tu presidente, no, pues no, de hecho tenemos el artículo de fe, ¿verdad? Que creemos en honrar, obedecer y sostener la ley a nuestros gobernantes, que salgamos a votar, me encanta, ¿no? Que la iglesia, aunque no es favoritista de ningún partido, siempre nos dice, voten, ustedes tienen responsabilidad como miembros de la iglesia de tener reyes justos, ¿no? Entonces, y pues nuestra responsabilidad es salir, votar y ser buenos ciudadanos. Y ya que esté el elegido por la mayoría, pues sostenerlo. Tal vez a veces no es el que nosotros queremos, pero como miembros de la iglesia respetarlos, honrarlos y siempre ser respetuosos de nuestros presidentes. Sé que el Padre Celestial nos ama, sé que pues sí, los hombres muchas veces cometen errores, pero también son valientes, ¿no? En ser portadores de una banda presidencial en los países que sea, pues yo creo que no es fácil, ¿no? Si con un llamamiento luego nosotros se nos complica, imagínense tener a toda una nación en sus espaldas y que no siempre depende de ellos, porque hay muchas otras instituciones que representan, pero pues es imposible que un presidente pueda controlar todo, ¿no? Entonces, ser respetuosos y pues orar siempre para que seamos guiados por nuestro Padre Celestial. Y sí, también sabemos que hay muchos que cometen errores y faltas, pero todos serán nombrados ante el Rey de Reyes, nuestro amado Señor Jesucristo, y todos tendremos que dar cuenta algún día, aún nosotros como ciudadanos, aún nosotros como respetuosos de pues las decisiones, ¿verdad? Buenas o malas que se tomaron, somos parte, somos fruto de todo eso. Entonces yo agradezco por vivir en un país donde pues tenemos la libertad de tener la religión que nosotros decidamos seguir y que, bueno, no es fácil a veces, muchas situaciones, pero agradezco por todos estos héroes valientes, por nuestros familiares que vivieron en épocas y por nosotros también, que las épocas actualmente no son fáciles, pero sé que el Señor nos bendice. Sé que si somos obedientes en sus leyes, en sus mandamientos, nuestros países prosperarán y podemos empezar desde nuestros hogares. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermosa clase, hermanita. Siempre nos deja en, en qué pensar y con ánimo de seguir haciendo lo que debemos de hacer. Nada más quiero darles una fe de rata. Felipe Ángeles no fue con Francisco Villa con el que anduvo, sino con este Francisco y Madero. Entonces, para hacer la fe de rata. Y entonces, muchas gracias.
Le vamos a pedir la, la oración, por favor,